Ahora ya sí puedo soltar el micrófono, que ya se me oye sin él. Solamente lo he cogido para que se notase más. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de cuentoterapeutas de la provincia de Albacete. Para quien no me conozca, yo soy Carmen Fernández y codirijo la Escuela de Cuentoterapia. En primer lugar, quería darle las gracias a Beatriz, que está allí en la cámara, como técnica de actividades de la biblioteca, por brindarnos siempre la posibilidad de utilizar este espacio. De hecho, el primer encuentro lo celebramos aquí en el 2023. Para quien no conozca mucho la Escuela de Cuentoterapia, os diré que dentro de un par de meses vamos a hacer 10 años. La escuela hizo su primer taller en marzo del 2015, en el cual nos acompañó también Lorenzo Hernández, y la escuela la inauguró Mercedes Aguilar Bañón. En estos 10 años hemos hecho unos 50 talleres de formación, por los que han pasado pues más de 240 personas. Entonces, ya con ese volumen de gente que se ha acercado a la cuentoterapia, de gente que ha cogido los cuentos como una herramienta tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues vimos el deseo que había de crear espacios donde poder compartir. Entonces, los encuentros de cuentoterapeutas nacen con ese deseo: compartir la experiencia de las personas que han pasado por la formación. De hecho, esta tarde tendremos a alguna compañera que ha terminado su formación y nos dará algunas pinceladas de cómo pone en práctica esta herramienta que es la cuentoterapia, y sirve también para la gente que está en plena formación, pues para ver en la práctica cómo se lleva a cabo. Vuelvo a reiterar el que espero que os guste. Contaremos también como guinda de esta tarde con nuestro querido maestro y creador de la cuentoterapia, Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Y para ir empezando, pues vamos a darle la palabra a Mercedes Aguilar, que lo mismo nos cuenta un cuento. Buenas tardes. Bueno, para quien no me conocéis, que es casi nadie, trabajo ahora mismo, soy psicóloga, cuentoterapeuta, y trabajo ahora mismo en el Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género y el Centro de la Mujer de Albacete. Y utilizo los cuentos cotidianamente en mi trabajo, de todos los tipos que nos enseña la cuentoterapia. Pero lo que más nos gusta, lo que más me gusta, lo que más les gusta a las mujeres con las que trabajo son los cuentos maravillosos de tradición oral. Y siempre que organizamos algo, lo hacemos con calzador, como sea, un cuento maravilloso de tradición oral. Yo los utilizo, por ejemplo, utilizo el zurrón que cantaba, pues para explicarles lo que es la indefensión aprendida. Utilizo la niña sin brazos, pues para explicarles, para que vean, más que para explicarles, para mostrar lo que el sistema patriarcal puede hacer a las mujeres. Y además este cuento, como tiene muchísimas versiones, pues puedo escoger la versión en función de la constitución familiar de la mujer y de su imaginario concreto. Utilizo, por ejemplo, el anillo de por aquí para demostrarle lo que es, lo que ahora llamamos el contacto cero, que es necesario a la hora de romper con una relación tóxica. Pero Carmen me dijo, porque podía seguir, y seguir, y seguir, Carmen me dijo que eligiera uno. He elegido el que más les gusta, el que todas recuerdan, pasa el tiempo y me ven. Bueno, estaba en esa situación y de pronto me acordé de este cuento. Es un cuento que utilizo para... Voy a contarlo. Y ya vais viendo para qué creéis cada una de las personas que estáis aquí que podría servir, de qué creéis que va.
Es un cuento recogido por Italo Calvino en su recopilación de cuentos populares italianos y se llama El asesino sin mano. Pues señor, hace mucho tiempo había un rey que era muy avaro, pero era un roñoso, a más no poder. Imaginaros si era roñoso, que tenía una sola hija y cuando empezó a hacer el cuerpecete, la metió en la guardilla, la encerró para evitar que pudiera conocer a alguien, enamorarse y quisiera casarse. Y así él no tener que pagar la dote, ni la boda, ni todo eso, que la boda es muy costosa. Pues era tan roñoso que la encerró en la guardilla. Al tiempo pasó por allí un asesino, porque oye, tiene que haber oficio de todo, ¿no? Y este hombre pues se dedicaba, era ese su oficio. Y se hospedó en un hostal que había justo enfrente del castillo y salió a hablar con los tertulianos pues, para enterarse a ver si allí había alguien que pudiera necesitar sus servicios. Y así fue como se enteró de la historia de esta chiquilla. Y oye, le entró una curiosidad que dijo, yo esa muchacha la tengo que conocer como se llama. Y esa misma noche, cuando dieron las 12 en el reloj de la iglesia, el pueblo estaba todo a oscuras y no había ni un alma por la noche, el asesino recorrió las calles, subió, escaló las murallas del castillo y llegó hasta la ventana de la guardilla donde estaba la chiquita y la abrió. La chiquilla no se mueve por qué, se estremeció y se despertó. Y en esto que veo a un hombre todo vestido de negro, embozado en el alféizar de la ventana, se llevó un susto, empezó a gritar ¡al ladrón, al ladrón, al ladrón! El asesino, que oyó los gritos, huyó corriendo por los tejados y desapareció. Y cuando llegaron los criados, alertados por los gritos de la princesa, pues se asomaron por la ventana y no vieron a nadie. ¡Ah, princesa, eso ha sido un sueño! ¿Has tenido una pesadilla? ¡Que no he visto! Venga, princesa, es una pesadilla. Vuelve usted a dormirse, que esto no es nada. Y se volvieron cada uno a su sitio. Pero la princesa no se quedó tranquila. Ella sabía lo que había visto. A la noche siguiente, cuando dieron las 12 en el reloj de la iglesia, el pueblo estaba todo a oscuras y no había ni un alma por la calle. El asesino volvió a escalar las murallas del castillo y volvió a llegar hasta la ventana de la princesa y la abrió. Pero como ella ya estaba sobre aviso, se despertó enseguida y empezó a gritar y a dar alaridos. ¡Al ladrón, al ladrón! El asesino salió corriendo y llegaron todos los criados, hasta llegó su padre, el rey. ¡Padre, padre, que hay un ladrón, que hay un ladrón! ¡Venga ya! Se asoman, no hay nadie. ¡Que no, que estás soñando! Pero de verdad, es que sueñas un montón, es que eres una exagerada. ¡Padre, padre, por favor, déjame volver a mis aposentos! ¡Déjame salir de aquí, que seguro que voy a volver! ¡Que no, hija mía, que no, que estás soñando! ¡Qué exagerada que eres! Y allí la dejaron. Pero ella no se quedó tranquila porque sabía lo que había visto. Así que la noche siguiente, cuando le pusieron la cena, cogió el cuchillo de cortar carne, que no por casualidad estaba hecho nada y se lo escondió. Cogió unas cadenas, las puso en la ventana para que no se pudiera ver y se quedó al lado de la ventana escondida con el cuchillo. Y efectivamente, a las 12 de la noche, cuando el reloj dio la hora, no había ni un alma por la calle y todo estaba a oscuras, el asesino volvió a escalar la muralla del castillo y llegó hasta la ventana de la princesa. Y la intentó abrir, pero claro, no pudo. Cogió un instrumento de esos que tiene esta gente y con mucho cuidado rompió el cristal y metió la mano. Y en ese momento la chiquilla, ¡fa! Y como era un cuchillo de alacete, se lo cortó de allí la mano tirada y el asesino, ¡ah! ¡Me las pagarás! Con el muñón, ¡me las pagarás, desgraciada! ¡Esto no va a quedar así! Tanto gritó que volvieron a acudir el rey, claro, vieron la mano, mira. ¡Ay, hija mía, pero si llevaba razón! Si está en la mano, madre mía, qué valiente. Llevaba razón, sí. Venga, pues te dejo que vuelvas a tus aposentos. Y ella que volvió. Pasó un tiempo. Y por casualidad, apareció por la corte un extranjero que venía a presentar sus respetos al rey. Era un hombre muy bien vestido, muy encantado, que hablaba muy bien. Se puso a conversar con el rey y el rey estaba encantado con la conversación. Y entre unas cosas y otras, pues el hombre le dijo que mira, pues yo estoy aquí de comercio y qué tal, y buscaba una muchacha casadera,
pero no encuentro, y ya me tengo que volver a mi casa, y si encuentro alguna de buena familia, estoy dispuesto a casarme, aunque no tenga dote. El rey que oyó eso. Sin dote, mi hija se tiene que casar con este hombre. Y le invito a comer. Quédate a comer. Y llamo a su hija. La chiquilla conforme llega y lo ve al asesino. Se estremece, mi padre se acerca y dice, Javier, ¿qué pasa? Ay, padre, no, que conforme lo he visto me ha dado la sensación de que era el ladrón al que le corté la mano. ¿Qué está diciendo, hija? Ya estás soñando otra vez. Es que de verdad que exagera que eres. Es que hay que ver esta muchacha, hay que ver qué exagera. Venga, tú te casas con él. Dice, mi padre, venga, vente, come con él. Se ponen a hablar, se pone a que el padre venga a insistirle, y venga a insistirle, y venga a insistirle. Y ya la muchacha, mira, un poco por obedecer al padre, y sobre todo por escapar de su tiranía, cedió. Digo, mira, me caso. Ya está, me caso. Y se casaron. Por supuesto, todo muy rápido, porque no sea que gastase mucho dinero en la boda. Entonces, todo muy rápido. El rey le regaló a su hija un collar de nueces y una cola de zorra, pero despeluchada. No vayáis a pensar. Y nada, pues ya se montan en la carroza y él mismo la destina, ¿no? Bien, vale, por el camino. Pero ella empieza a meterse por un bosque sombrío, un bosque. Y la muchacha dice, oye, este camino, tú tranquila, si yo sé dónde está casa, tú tranquila. Vamos a parar un momento, que me sudan las manos. Ayúdame a quitarme los guantes. Y claro, le quita el guante y ve el muñón. ¡Ay, eras tú! Llevaba razón yo, eras tú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a olvidar de ti? ¡Ja! He venido a vengarme. Vete preparando, porque mi venganza va a ser terrible. Venga, vamos a casa, que ya verás dónde vivo. Continúan camino y oye, sería un asesino y lo que queráis, pero vivía en un sitio idílico. En la línea del bosque y en la orilla de la playa. Una cosa. Llegan allí y el asesino le enseña la casa llena de tesoros, bueno, dice, esto es lo que he ganado con mi duro trabajo. Esto lo he ganado yo con mi trabajo. Y mira, que ahora tengo que hacer un encargo urgente y te voy a dejar aquí, pero luego volveré y empezará mi venganza. Y ya verás que te vas a enterar. Total, que coge una cadena, la ata a un árbol y la deja allí y se va. La muchacha mira para el bosque, allí aquello lleno de fieras y unos guardos. Mira para la lontananza y ve un barco. Los marineros cogen el catalejo y lo ven y dicen, ¿pero qué pasa allí? Una chiquilla ahí atada con una cadena, ¿pero qué pasa? Cogen un barquito de remos y se acercan. La muchacha les cuenta su historia y ellos se apiadan de ella y le ayudan. La desacan, se la llevan y ya que están, pues se van el tesoro, claro, del asesino, ¿qué van a hacer? Y se van para el barco. Y ellos, estos marineros transportaban sacos de algodón. Entonces cogen el tesoro y la chiquilla y la esconden detrás de los sacos de algodón. En ese momento llega el asesino. Ve que no está su mujer y dice, ve el barco y dice, ya está, por allí se ha ido. Coge un barquico de vela que tenía muy rápido, y en un momento se planta allí. Ahora mismo quiero que tiréis todos estos sacos al mar. Los marineros, pero hombre, que nos va a buscar usted la ruina. Pero ¿cómo? Pues vale, pero mire, haga una cosa, nosotros no tenemos aquí a su mujer ni muchísimo menos, pero haga una cosa, coge su espada y usted la clava en los sacos de algodón y si es ella, pues, si está ahí, seguro que grita, o la hiere, o lo que sea. Venga, vale, voy a hacerlo. Coge la espada y hiere a la chiquilla, pero la chiquilla no dice ni mu. Y la espada se llena de sangre, pero claro, cuando la saca, el algodón la limpia. Y entonces él la saca limpia y se cree que no está. Y los marineros aprovechan para decirle, en ese momento pasaba otro barco por allí, mire, es aquel de allá, seguro que va en él. Voy corriendo por él. Y se va por él. Siguen camino y llegan a un puerto seguro. Y bajan a la chiquilla, pero la chiquilla quería bajar. No, tiradme al mar, que este hombre me va a encontrar, que este hombre me mata, tiradme
se reúnen, y entonces el más viejo de todos le dice, vale, yo estoy casado, no tengo hijos y quería tener hijos y mi mujer también, yo me la llevo a mi casa. Pues venga, vale, te damos un poco del tesoro para que mantengáis y te la llevas. Voy a hablar con mi mujer. Llega la viejecica y la viejecica enseguida se apiada de ella y habla con la princesa y le dice, venga, vente con nosotros a casa. Y ella dice, vale, pero con una condición. Yo quiero estar encerrada todo el tiempo y no quiero salir ni conocer a nadie, y mucho menos a un hombre. Y la viejecica dice, no te preocupes, que vivimos en las afueras del pueblo y allí no va nadie. Vale, pues entonces no. Y se la llevan. Y con el dinero, claro, ¿qué va a hacer allí la chiquilla? Pues con el dinero le compran hilos de seda de todos los colores. Y ahí están tan felices los tres. Y ella se pone a bordar, a coser, y oye, ¿qué os cose un tapiz? Precioso, con todos los pájaros, con todo lo... Bueno, precioso. Claro, termina el tapiz y la deja y dice, ¿yo qué hago con esto? Aquí no me pega. ¿Dónde lo pongo? Pues ya está, se lo voy a llevar al rey y se lo vendo. Y allí que va, se presenta el palacio, mire usted que vengo esto qué cosa maravillosa, y esto que me ha hecho, esto mi hija. ¿Tu hija? ¿Una hija de marinero va a aprender esto? Esto son técnicas muy delicadas, que sí, mi hija. ¿Es que no lo quiere usted? Sí, se lo compro, y se lo queda. Y con el dinero comparte, pues compra muchos más hilos, y entonces la chiquilla se pone a coser y hace un biombo, lo mismo, una cosa divina y preciosísima. Y la viejecica se lo vuelve a llevar al rey, y el rey igual, ¿pero esto? ¿Tu hija? Que sí, que me lo llevo. No, me lo quedo. Pero el rey, como no se cree sus explicaciones, la sigue sin que ella se dé cuenta. Y cuando la viejecica entra en la puerta, el rey, antes de que la cierre, pone el pie y no deja cerrarla. Claro, la vieja cree que no puede cerrar la puerta, que está ahí el rey, suelta un grito. Y en ese momento la chiquilla oye el grito y dice, el asesino que viene a por mí. Y en ese momento se desvanece. Iba a decir se disocia, pero no, se desvanece. Se desvanece. Y ya la chiquilla oye que el rey no es el vago del asesino y se despierta. Y le dice, Sí, ¿por qué tienes tanto miedo de que alguien te encuentra? Sí, pues ya está. Sí, está ocurriendo. Pero el rey le gusta. Le gusta la muchacha. Y va a visitarla y se queda con ella mientras cose. Y la convence para dar un paseo. Y otro día más. Le quitas eso y se pone eso ahí. Se enamoran. Pero bueno, que déjalo así. Sí. Yo no quiero ver ni que me vea a mí ni ninguno. Y el rey, que era muy celoso, estupendo, tranquila, que nos vamos a casar en secreto, en la intimidad, tú te pones un velo para que no te vea ni el cura, ni nos casamos y nos contentos. Y se casan. Son configuraciones. No tanto, porque claro, los súbditos empezaron a decir, bueno, ¿cómo es posible que nuestro rey se haya casado y no nos enseñe y no haga una boda con boato y no... A ver si es que va a ser una bruja, o a ver si es que va a estar jorobada, o igual es una mona. Y ya no son solo los súbditos, es que los altos dignatarios de la corte también empiezan a murmurar. Entonces ya eso al rey no le gusta y se acerca y le dice, mira, lo siento mucho, sé lo que te he prometido, pero tienes que elegir una hora en la que salir por el balcón para que te vea todo mi súbdito. Pero que no, tienes que elegirlo. Tanto le insiste que la convence. Y ella le dice, vale, mañana voy a salir de 11 a mediodía en el balcón del palacio, para que me vea tu pueblo. Y así lo hacen. A la mañana siguiente, imaginaros cómo estaba el patio del palacio. Bueno, era una cosa, habían venido. Esto no tiene nada que ver, eso es una cosa exagerada, habían venido de todas partes. Sale la princesa, todos se quedan maravillados de lo bella que es y de la presencia que tiene. Pero ella sale. Mira, vigilante,
hipervigilante. Efectivamente, ve a un tío vestido todo de negro que le hace así, con un muñón. Y en ese momento vuelve a disociarse, se desmaya. Se desmaya, cae desmayada la viejecita. Míralo, te lo dije, la culpa es tuya, le dice al rey. La llevan corriendo al dormitorio, llaman a todos los médicos del mundo, a la gente sabia. Nada, no había nada que pudiera remediar el malestar de esa muchacha. Estaba temblando, muerta de miedo, con los ojos desencajados, no quería comer, no quería salir de la habitación para nada. ¡Qué casualidad! En esta que aparece un forastero por la corte, muy bien vestido y enguantado, que tenía una buena conversación, iba a presentarle sus respetos al rey. El rey queda encantado de lo bien que habla ese hombre, le invita a cenar. Y el hombre le dice, bueno, sí, pero pongo el vino yo. Vale, de acuerdo, empiezan a llevar garrafas, botellas, barriles, bueno, vino para toda la corte, para todo el palacio. Empieza la gente a beber y beber y beber, y como os podéis imaginar, el vino estaba narcotizado. Así que caen todos dormidos, pero profundamente. Y en ese momento, el que sabéis que es el asesino, recorre el palacio hasta que encuentra el dormitorio de la princesa. La princesa estaba tumbada, con los ojos así, como si lo estuviera esperando, muerta de miedo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te creías? ¿Que me iba a olvidar de ti? ¡Ja, ja! Aquí estoy, preparado para la venganza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Venga, tira por una palangana con agua, que con lo que te voy a hacer me voy a poner de sangre hasta arriba y luego me voy a tener que lavar. Venga, tira. La muchacha salió, ¡ay! Y se va donde está su marido. ¡Marido! Y el marido, sin caso, le lleva la palangana. ¡Aquí está! Pero hombre, ¿qué hago yo con una palangana y sin jabón? Si me voy a poner de sangre hasta los ojos, todo lo que te voy a hacer. Tira, anda, tira por el jabón, y mientras tanto estaba afilando el cuchillo. Y el chico, ¡ay! ¡Marido! Sin caso. Aquí está el jabón. Bueno, muy bien. Que claro, que se calme, ¿no? Tira por una toalla. Pues si será posible que todo lo que hace yo. Tira por una toalla. Se va la muchacha por la toalla. Se va por el marido, le coge la pistola al marido, la esconde en la toalla, se va donde está el asesino y conforme llega, ¡pum! Le pega un tiro a quemarropa y lo mata. Le da en el corazón y cae muerto. Claro, del disparo se despiertan todos los borrachos. El primero, el rey, van corriendo a la habitación y ven a la princesa, a la reina, que ya se había librado por fin del terror que sentía. Y colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, a lo mejor se quedan pensando en lo que ha dicho, que yo lo utilizo para... Bueno, esto no es un cuento, es una frase que se dice, sí, quien hace ya masa de todo le pasa, ¿no? Entonces, esta tarde estábamos esperando a Pascual Molina, que es el concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, pero yo le había escrito una carta donde ponía, Pascual, te esperamos a las 7, en vez de a las 6:30. Entonces, quería ver, Pascual... Y estaba antes, Quería agradecerte no solamente que hayas querido venir a compartir con todos nosotros y nosotras este espacio, sino que además te vamos a dejar para que digas unas palabritas. Pero yo antes quería comenzar, porque igual que me decía Beatriz en el agradecimiento del espacio de la biblioteca, la concejalía tiene áreas tan importantes como es la educación, pero que ahí engloba lo que son las escuelas infantiles, las bibliotecas y la UNED. Yo además trabajo en esta biblioteca. Y para la gente que utilizamos esta herramienta, para la gente que utilizamos los cuentos como herramienta, las bibliotecas son un enorme
voy del tesoro. Aunque tú vienes y a ver, voy a buscar un cuento porque quiero trabajar este tema con este colectivo. Y vienes a una biblioteca a buscarlo. Lo que está claro es que sale de la biblioteca. Con el cuento que tú buscabas y con 4 más que te han encontrado. Entonces, gracias Pascual por estar aquí y por mantener este gran baúl de tesoro que son las bibliotecas públicas y gratuitas. Muchísimas gracias. Aunque en primero de político está la cuentoterapia, yo no os voy a contar ningún cuento. Quería agradeceros a vosotros pues bueno, que esté esta sala llena, porque la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Veo compañeros de mi colegio, veo también a directoras de escuelas infantiles, veo a cuentacuentos, veo a mucha gente conocida y os quiero dar las gracias por ese interés que tenéis en contar cuentos y utilizar en los cuentos como esa herramienta para trabajar muchos temas como pueden ser las emociones o distintos aspectos psicológicos, y que desde el Ayuntamiento de Albacete, yo como docente, igual que muchos de vosotros, prestamos mucha atención al cuento. Prestamos mucha atención al cuento porque a través del cuento podemos trabajar matemáticas, podemos trabajar lengua, podemos trabajar cualquier problema que encontramos en el aula y bueno, como has comentado, a través de las bibliotecas públicas, Albacete cuenta con esta maravillosa biblioteca Carmen, esta biblioteca del Estado, y aparte, bueno, con la red de bibliotecas locales, la biblioteca municipal en las 16, y la verdad es que estamos muy orgullosos de que Albacete sea una ciudad de cultura, que haya 17 bibliotecas a la que pueda ir cualquier ciudadano y que pueda coger esos libros y que los asesoréis también para poder no solo leerlos, sino poder transmitir esos valores y esas enseñanzas que a través de los cuentos podemos hacer llegar tanto a nuestros alumnos o como hacías tú a través de un público adulto, que yo me he quedado también maravillado. Muchísimas gracias. Y nada, simplemente eso, desde el Ayuntamiento de Albacete, nuestro reconocimiento, y vamos a seguir apostando por la lectura. Lo hacemos a través de las bibliotecas municipales, lo hacemos también a través de programas como el programa de Cuentacuentos, que lleva más de 30 años y por el que han pasado miles y miles y miles de escolares a lo largo de estos años. También los encuentros de lectura, el Salón del Libro Infantil y Juvenil, y bueno, cualquier acto donde me llaméis y sea para promocionar la lectura y también la escritura, pues allí vamos a estar apoyándoos y dándoos las gracias y reconociéndolos, que es lo que nos toca, reconocerlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya sí que damos por abierto este segundo encuentro y vamos a pasar voy a pasar a presentaros a Lorenzo Antonio Hernández Pallares, que es el creador de la cuentoterapia, que nos va a regalar su ponencia Bases científicas de la cuentoterapia. Y bueno, para quien no lo conozcáis, me he traído la chuleta, porque si no, no me lo aprendo yo esto. Porque es muy largo, no lo he puesto todo. Os diré que Lorenzo es psicólogo y psicoterapeuta con más de 42 años de experiencia en psicoterapia clínica y psicopedagogía. Ha enfocado gran parte de su trabajo en los últimos 30 años en el estudio del desarrollo moral y el aprovechamiento de las cualidades sanadoras de nuestros cuentos tradicionales. Lorenzo fue el fundador del equipo específico de dificultades del aprendizaje TDAH de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia. Es experto en temas de psiconeurología relacionados con la psicología de la lectura y las habilidades no cognitivas y funciones ejecutivas. Y bueno, posee estudios en antropología, simbología, es remacedor y terapeuta gestáltico, formado por el Centro Internacional de Psicosociología Aplicada a las Relaciones Humanas. Fue discípulo de Claudio Naranjo y gerente del área de educación de la Fundación Claudio Naranjo. Ha realizado cursos de formación en psicotarot y psicomagia con Alejandro Jodorowsky, terapia confrontativa con Guillermo Borja, asiología con María López Ubicaray y Alfonso Castro, y es un buscador, ha buscado con diferentes maestros del saber y chamanes como don Alejandro, Elosochi y Elena Ávila. Y hoy sigue buscando los puntos de encuentro entre la terapia y el saber ancestral.
Lorenzo, cuando quieras. Bueno, sé que cuando me presentan a veces queda muy friki, algunas partes y otras, ¿no? Yo soy como experto en psicología de la lectura, en psiconeurología, en jornadas y congresos en el área de salud mental y de psicología de la lectura, y a la vez pues cosas de chamanismo y de cosas así, ¿no? Bueno, pues esa es parte de mi trabajo, ¿no? Digamos que somos seres que tenemos dos hemisferios cerebrales, los que conocéis más la psiconeurología, y desde el hemisferio izquierdo pues trabajamos partes mucho más racionales, y en esa parte es donde me muevo cuando hago trabajos de psiconeurología y de funciones ejecutivas. Y luego estaría el hemisferio derecho, que es un hemisferio más global, que trabaja mucho más los simbolismos, que trabaja mucho más con la parte creativa, con la parte imaginal y con la fantasía. Y por eso bebo de esas dos fuentes. Ninguna de ellas la desprecio por nada. Mi trabajo hoy va a ser precisamente, ya que la cuentoterapia bebe mucho de la antropología, del folclore y de una serie de ciencias que están menos relacionadas con el ámbito científico, pues voy a hablaros de las bases científicas que tenemos para decir que los cuentos son semanales, ¿vale? Ese va a ser el motivo. Voy a intentar ver, yo voy cambiando la S. Muy bien. Bueno, no me voy a extender mucho de estas cosas, lo que sí voy a mirar, me hace un favor, Carmen, cuando llevemos media hora me dice, cuando sí, me va avisando un poco, porque yo soy de las personas que mis compañeros de trabajo en la Consejería de Educación siempre me decían que yo no hago PowerPoint, que yo hago libros en formato PowerPoint. ¿Por qué? Porque siempre, hoy ha sido poco, solo llevo para 45 minutos 75 diapositivas. Otras veces llevo para una hora 200 y cosas así. ¿Qué es lo que intento? Pues lo que haremos es que cualquiera que quiera acceder a ella, pues desde la Escuela de Cuentoterapia de aquí de Albacete, yo diré en algunas de las diapositivas un pequeño reflejo, pero vosotros podéis luego leer tranquilamente más datos, más fundamentaciones. ¿Vale? Esa es parte del trabajo. La cuentoterapia, si buscáis y hacéis búsquedas de internet, veréis que ha sido ampliamente utilizada en la intervención psicológica, sobre todo para abordar problemas emocionales, como decía el concejal de Educación, psicológico y social. Es la utilización de los cuentos y la narrativa como una herramienta terapéutica. Como estáis todo tipo de público, pues quiero enmarcar un poquito de eso, que es lo de la cuentoterapia, aunque voy a hablar más de las bases científicas. Para mí, una de las personas que empezó a robarme el corazón fue Jane Stephen. En el año 1905, él escribe La olla de oro. Es un libro que os aconsejo a cualquiera de vosotros, uno de los grandes de la literatura irlandesa, y tiene cosas en su libro tan increíbles como esta frase, y luego he visto repetido incluso en muchos libros que se están escribiendo a partir de ahora. Esta semana leía un libro que era Utilizaciones de la cuentoterapia en psicooncología, ¿vale? Se ha hecho un libro que ha sido editado hace poco por una persona que ha bebido de la cuentoterapia y de lo que yo he enseñando, y ha editado este libro. Y ella coge para empezar el libro esta frase que me llevo años explicando de Jane Stephen. Dice: he aprendido que la cabeza no oye nada hasta que el corazón escucha, y que lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Fijaros que tiene 120 años esta frase. Y sin embargo ahora hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la inteligencia múltiple de Gardner, y parece que se lo ha inventado Goleman o que se lo ha inventado Damasio, pero este señor hace 100 años ya decía que el corazón iba por delante. La parte emocional de nuestro cerebro iba por delante de la parte más racional. Yo, parafraseando a Jane Stephen, me di cuenta de que hay otros centros, somos seres tricerebrales,
No me voy a poner a hablaros de esto, que si os gusta el tema de la psiconeurología, ya sabéis que tenemos un cerebro muy antiguo, que es el cerebro reptiliano, que es la parte del tronco encefálico, el cerebelo. Luego tenemos un cerebro límbico, que es el que tienen más los mamíferos, que es la parte de pues todo lo que es la amígdala, todo lo que es el sistema límbico, que es más emocional, el reptiliano es más instintivo. Y luego tenemos nuestro córtex, sobre todo el córtex prefrontal, que es mucho más antropoide, que es la parte del cerebro más mental, más racional. ¿Vale? Pues entonces os dais cuenta que en la frase de Jane Stephen se dejaba la parte instintiva, la parte reptiliana que tenemos todos, la parte visceral, la parte que actuamos a veces. Mucha gente confunde lo emocional con lo visceral, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo es que de pronto sentí una rabia, y la rabia la ven como una emoción. Bueno, pues la rabia es más bien un instinto, ¿vale? Es algo muy reactivo que aparece directamente desde nuestras tripas, ¿verdad? Cuando hablamos de rabia decimos, ¿no? Se me revuelven las tripas, o me da asco, o se me ponen los pelos de punta, se me erizan los pelos. Todo eso, aunque hay emociones, pero primariamente es nuestro instinto, es nuestra parte animal, más primitiva, la que reacciona a cosas que nos pasan con el mundo. Entonces yo creo que hay que trabajar también esta parte instintiva, y esta parte instintiva es la que, cuando ha contado el cuento Mercedes, ¿verdad?, a muchos se habrá revuelto las tripas, o habrá generado sensaciones de angustia, o habrá generado sensaciones físicas incluso cuando ella lo estaba contando, o incluso de alegría también, ¿no? Estaba Carmen cuando terminó asesinando al asesino, ¡bravo! Bueno, pues todas esas reacciones muy primarias, muy primitivas, muy de nuestra parte reptiliana, de nuestra parte más ancestral, son las que están presentes y los cuentos más mueven, sobre todo los cuentos tradicionales, los cuentos maravillosos, los cuentos tradicionales. Por eso yo metí en este dueto, de hecho la psicología, fijaros un problema, y es que cuando Freud empieza con la psicología empieza a hablar mucho de la libido, pero luego se queda en el mundo neurótico emocional y apenas traspasa el mundo instintivo. Y después todo el resto de psicología se ha metido mucho en el mundo emocional y han dejado un poco a esa parte primitiva, arcaica nuestra. Entonces la frase que yo propongo como alternativa es: he aprendido que lo que el instinto percibía ayer y el corazón siente hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Son esas cosas que nos dicen, me va junto, no sé si aquí lo utilicé en Albacete, ¿no? ¿Qué sería la frase vuestra? Como algo que te viene desde dentro, como una percepción extrasensorial, como parece, uy, no sé qué le ha pasado a mi madre, pero es como algo que te anticipa a veces, y a veces sin datos racionales. Y es verdad que hay algo que se agita a veces dentro de nosotros, que forma parte, claro, no es un fenómeno telepático ni nada extraño, es que intuición. En Albacete, esa intuición, esa parte instintiva, que tiene que ver con que yo me di cuenta de cosas que no se están percibiendo a un nivel racional. ¿Vale? Bien, entonces hay que... ¿Veis este dibujo? Este dibujo, fijaros, el que está forjando, el herrero, es el instinto, ¿vale? Es el primario, es el que pone la corporalidad, es el que pone la energía, el impulso. A veces cuando decimos, es que estoy sin energía, eso no es una emoción, es algo instintivo. Me he quedado planchado, me he quedado sin fuerza, estoy desganado. ¿Y qué hace? Con el Jung, con el martillo, que es el cerebro, que es la parte racional, que es la que dirige, está moldeando su corazón. Y eso es un poco lo que todos tenemos que hacer. Hay terapias muy interesantes que nos ayudan. La cuentoterapia lo que hace es movilizar esta parte más instintiva, intuitiva, más irracional, más del hemisferio derecho, más que surge de una forma muy sin razón, de una forma muy primaria. Los cuentos maravillosos, como los que ha contado, no hemos podido analizar, ¿verdad?, ese cuento del asesino, ¿no?
yo por ejemplo diría, Mercedes, ¿tendría que ver algo con por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático? ¿No? Las personas que trabajamos con gente con TED sabemos que tienen esos desmayos, esa arritmia, ese miedo metido en el cuerpo, que es muy distintivo. Yo recuerdo un caso que tuve de unas niñas que habían sido adoptadas, todas hermanas, y entonces lo que les pasaba era que cuando el profesor de inglés le decía, venga, los deberes, decía, pero se ha quedado como atontada. Es que los animales tienen un mecanismo basado en el sistema basal, en el sistema parasimpático, y es que se quedan como se hacen el muerto, ¿verdad? Entonces esta niña, cuando el profesor de inglés le preguntaba, que era terrorífico para ella, se quedaba así, ¿vale? Y su hermana, cuando su padre le decía, come, decía, se está haciendo la dormida. No, es que su sistema basal de pronto se disociaba y caía en una especie de letargo, como hacen los animales, para defenderse de algo que es muy amenazante. Quizás a lo mejor habéis tenido la suerte de vivir en familias que no tienen estos problemas de vulnerabilidad. Los que trabajamos con población vulnerable, estas niñas, cuando fueron los servicios sociales a recogerlas, llevaban 3 días que los padres se habían ido, eran yonkis, se habían ido con alcohol, con cocaína y con heroína, y se habían olvidado de su hija. Y los vecinos que la oyeron llorar, a una de ellas, pues llegaron a la casa, pero entre papeleo y cosas, habían pasado casi 3 días. Imaginaros esas niñas, 3 días, una tenía, la pequeña, la que se quedaba como dormida, tenía 6 meses, estaba en la cuna, los desechos de varias noches, de varios días, y la otra no alcanzaba a la comida, tenía 3 años. Os digo, estas cosas parece, somos muy heavy contando estas cosas, pero es que esta es la realidad. Y los que trabajamos en los servicios sociales, en educación, en salud mental, pues nos encontramos con estos casos. Y entonces los cuentos lo único que hacen es plantearnos un mapa del tesoro, o sea, una historia en la cual, escuchando el cuento, vemos que en vez de quedarme desmayada, hay un momento que yo me salvo, me empodero. ¿No? ¿Qué más cosas habías visto del cuento, Mercedes? Claro, eso es lo que están diciendo, ¿sabes? ¿Cómo es ella la que al final tiene que decidir? O ella intenta acudir al rey, a la autoridad, o a la autoridad, a su padre, a su marido. Tiene que ser la decisión y la fuerza la tiene ella, realmente la tiene, pero tiene que ser su momento. Ella tiene que haber hecho ese trabajo de bordar, tiene que haber estado tranquila en casa de los viejos. Como si estuviera haciendo meditación, o como si se estuviera sanando, o estuviera haciendo mindfulness, o estuviera en una clínica de relax, o estuviera en un grupo de apoyo. Ella primero tiene que tranquilizarse, porque si no va a empezar a temblar y no va a poder hacer nada. Pero va a llegar un momento en que tiene que pasar a la acción. ¿Qué os pareció el cuento de Contón Mercedes? Son potentes, es verdad, estos no son cuentos, ¿no? La gente dice, y estos sí, son cuentos tradicionales, no son los de Disney, no son los de las películas de Disney, son cuentos con el junio, que decían nuestros abuelos, ¿verdad? Estos cuentos tienen sustancia. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a contarlos, y este cuento, por lo menos a los púberes y a los adolescentes hay que contarse, que se van a encontrar maltratadores. ¿Nos has dejado? ¿Nos has dejado? Como dijeron, no sé qué palabra dijeron moderna que yo no. O sea, que se quedaron y les encantó. Les encantó. Y a partir de ahí hablamos. Son muy buenas motivadoras. Vale, entonces cada cuento tiene mapas de diferentes tesoros. Imaginaros que nosotros hacemos formaciones de 250, casi 300 y pico horas. Pero fijaros, lo que trabajamos en los cuentos es como ser nosotros mismos, los celos y la envidia y la rivalidad fraterna, pero la gente dice, no, yo no tengo celos. Todo el mundo tiene celos, y eso cuando más se nota, ¿sabéis cuándo es?
Cuando los padres mueren y hay que repartir la herencia. Ahí os puedo asegurar que hasta los mejores hermanos del mundo, si no tienen todo solucionado a nivel interno y emocional, van a sufrir problemas. Bien, el poder de lo instintivo que hemos estado hablando, los miedos, cómo aparecen, el problema de la enfermedad, de asumir enfermedades, del envejecimiento, que está en muchos cuentos, la muerte. La muerte estaba hablando del abuelo Freud antes, ¿no? Freud habló de Eros y Tánatos. ¿Os acordáis? Los que habéis hecho psicología. El Eros lo desarrolló bastante, pero el Tánatos no. Y es la muerte. Y es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, este es parte de nuestro trabajo. Y hay cuentos milenarios de hace 4.000, 5.000 o 6.000 años que ya le están hablando a la humanidad de cómo hay que aceptar la muerte y cómo dar un ejemplo de dignidad ante los procesos de muerte y enfermedad. El equilibrio del amor propio, el tema de la vergüenza o del orgullo, la identidad sexual, el complejo de Edipo, la autonomía, el abandono, el tema de la tolerancia y la cooperación, el tema de las adicciones. Por ejemplo, hay cuentos que, a veces me quiero extender, pero como veo gente nueva, quiero que sepáis que, por ejemplo, los cuentos de adicciones, ¿cuáles serían? Yo más que hacerme esta pregunta me di cuenta de que había muchísimos cuentos de tradición oral que hablaban del diablo. Y dije, ¿por qué tantos cuentos del diablo? Y además son de los que no se cuentan ya. ¿Verdad que los maestros no vais a los centros y os ponéis a hablarle de un cuento en que el diablo hace no sé qué? Porque, ¿sabéis por qué? Porque como somos políticamente correctos y modernos, ¿cómo le vamos a hablar del diablo? Eso es cosa de la Iglesia. Y la Iglesia, que la pobre está también atemorizada, dice, eso no es cosa nuestra. Y entonces al final nadie habla del diablo. Diablo viene del latín dia bolos. Di, lo que nos separa, bolos, de nuestra esencia. Entonces el diablo es todo lo que nos separa de nuestra esencia. ¿Y sabéis qué es lo que más nos separa de nuestra esencia? El alcohol, el hachís, la ludoterapia, y todos los tipos de adicciones. Adicciones a sustancias físicas y adicciones al consumo. Y adicciones a las compras compulsivas. Y adicciones a tener un cuerpo escultural y modélico. Todo eso son adicciones. Las adicciones son adicción. ¿Qué quiere decir adicción? A lo no dicho. La adicción es de lo que no hablamos. ¿Verdad? Queda muy mal gusto hablar de a qué soy yo adicto. ¿Vale? Por eso es lo no dicho. Bueno, pues yo, viendo todos estos cuentos de diablos, de pronto descubrí que había muchos cuentos de adicciones. ¿Por qué la sociedad actual ha multiplicado sus adicciones? Pues porque ya no hay cuentos que hablen del diablo. Porque ya no hay cuentos que avisen a los niños y a las niñas pequeños de que hay algo en la vida que les va a atrapar el alma, les va a robar su voluntad y van a vender su alma y su vida por conseguir ese producto, por conseguir ese dinero o por conseguir esa sustancia. Os lo dejo como reflexión, ¿vale? Porque todo esto daría para un seminario entero. Bien, ¿de qué concepto de salud partimos a través de los cuentos? Pues la historia de la medicina social dice que no se puede ver en la realidad si no es viendo el ambiente global, los hábitos culturales de cada comunidad humana. Entonces, si queremos hacer auténtica medicina o salud mental, tenemos que incluir los cuentos como parte de una cultura porque son los que antiguamente estaban para defendernos de los peligros que tenía nuestra sociedad. Los cuentos eran la primera forma, la más arcaica, la más primitiva de terapia, de ayuda, de conciencia y de respuesta. La salud es una cualidad de vida anterior en el tiempo y en su importancia a la existencia de los médicos y de los servidores cualificados de la salud. Y la medicina por eso se sitúa más en el campo de las ciencias humanas, en relación con la antropología, la demografía o la ciencia social. Todas las comunidades saben de la relación profunda entre sus estados de salud y enfermedad. El cuento está lleno de valores positivos y negativos, siendo la gran biblioteca o reservorio de la escala de valores de toda sociedad. Entonces, los cuentos son la biblioteca
de los problemas humanos que tiene y emocionales que tiene nuestra sociedad. Ahora, los cuentos tienen dos facetas. Una faceta terapéutica y sanadora, que es la que más utilizamos en cuentoterapia, pero también una faceta cognitiva de aprendizaje, ¿no? Pascual, que ahora acaba ya de irse, nos hablaba de que podemos enseñar, claro, lengua, matemática y todo. Porque en los cuentos está la gramática, la morfosintaxis, está la estructura, el ritmo, ¿eh? Pero eso me supondría toda otra formación de psicolingüística, ¿vale? Los cuentos nos ayudan a conectar y a sanar, o sea, nos enseñan a ser en la parte sanadora y terapéutica, y nos enseñan a aprender. Por eso todo el interés que hay, sobre todo que tenemos en los colegios, en la promoción de la lectura. Porque la lectura es lo que nos enseña a conocer el mundo. Bueno, son los cuentos los que siempre se han utilizado como vehículo de conocimiento. Y en una sociedad líquida como esta, en la que parece que todo vale, los cuentos nos recuerdan un mundo en el que había unos conocimientos que eran sólidos. Los cuentos eran los que hablaban los maestros, no solo los maestros educativos, sino los maestros espirituales. O sea, en la India, en el mundo zen, en el budismo, en el mundo islámico, en el mundo sufi, en la iglesia, utilizando las parábolas, utilizando las metáforas, utilizando las fábulas. Todo eso era para enseñar, porque sabían todas las personas de conocimiento que a través de los cuentos se entraba en ellos. La cuentoterapia no es la única que utiliza los cuentos, también está la biblioterapia, la terapia narrativa, lo que se llama lecturas terapéuticas, el psicodrama simbólico. La palabra terapia, sé que hay gente que casi que le rechina cuando hablamos de cuentoterapia, ¿vale? Pero hay que especificar muy bien que terapia viene del griego terapeia, que quiere decir tratamiento, y del verbo terapeuin, luego deriva en un verbo que es cuidar, atender y aliviar. O sea, es un tratamiento a través de cuentos para cuidar, atender y aliviar. O sea, de alguna forma podemos decir que es el tratamiento que proporciona alivio de los síntomas, que mejora las funciones físicas y psicológicas, y que por medio de cuentos cuida, atiende y alivia a las personas. Por eso la cuentoterapia es una terapia muy compaginable con cualquier otra terapia. Bien la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la Gestalt o cualquier otra. De hecho, hoy en día casi todas las terapias se han rendido ante el poder terapéutico de los cuentos. También deciros que el verbo terapia deriva de terapón, y terapón era el escudero, el que ayuda al viajero. Qué cosa más bonita, ¿verdad? O sea, por medio de los cuentos, digamos, lo que estamos haciendo es ser los escuderos que ayudamos a los niños o a los adultos que tienen que guerrear en la vida con sus problemas emocionales, psicológicos y cognitivos. ¿Por qué? Porque los cuentos son como un espejo en el cual se proyecta todo lo que en principio no podemos asimilar. Yo os cuento también otra anécdota, porque a veces con la anécdota se entienden mejor las cosas. Una mamá llegó a una escuela infantil, yo fui durante 9 años orientador, psicólogo solo en una escuela infantil, con 52 niños, una cosa de lujo. Y en esa escuela infantil una mamá llegó y dijo: es que como contáis cuentos del lobo, mi hijo se levanta por las noches diciendo ¡es bobo, es bobo! Entonces le habéis metido el miedo en el cuerpo. Entonces yo me la llevé a mi despacho. Esa misma mujer, hacía 1 mes y medio, había venido con un ojo amoratado porque se había tropezado con la puerta. ¿Vale? No, sencillamente vivía con un señor que era un maltratador y le había pegado un puñetazo. Luego le había pedido perdón, le había dicho que nunca más iba a volver a repetir. Entonces yo le expliqué que gracias a los cuentos del lobo, su hijo por la noche gritaba y decía el bobo, y no decía el papá, porque su hijo era el que le había visto pegarle a su madre. Entonces, estos símbolos lo que nos ayudan es a poder proyectar y tomar una distancia para precisamente poder simbolizar y resolver muchas de las problemáticas que tenemos. Entonces los cuentos tienen esa potencia proyectiva que ayuda a sanar a las personas conforme pasa el tiempo.
Bueno, los cuentos son sobre todo fruto de la oralidad. Ya habéis visto, nosotros es verdad que no somos cuentacuentos, si alguien cuenta cuentos siempre os diremos todas nuestras disculpas, vosotros hacéis, yo siempre digo que los cuentacuentos son la flor y el fruto de los cuentos. Y nosotros somos el tronco y las raíces. O sea, nosotros lo que vemos es más de dónde nos nutrimos, cuáles son los efectos que tiene, hacemos una labor mucho más de proveer, de sustancia, y luego está el cuentacuentos que tiene ese don artístico y expresivo de contar. Bien, pues la oralidad es importante, aunque nosotros no seamos cuentacuentos. Entonces la oralidad viene del mundo heleno. En el primer capítulo del libro El poder de la historia, Martin Bucer nos dice que las historias cambian el modo de ver el mundo y nuestra forma de actuar. Y que la primera gran... Claro, si nos vamos, ¿quiénes fueron los últimos que utilizaban el diálogo y la oralidad? Pues estaríamos Aristóteles, que estaba convencido del poder de la lectura, pero antes estaba Platón, que era ambiguo pero utilizaba la oralidad para crear sus obras, y estaba su maestro Sócrates, que censuró apasionadamente la descontrolada expansión del lenguaje escrito. No sé, bueno, si leyera, y a Sócrates estaba que trinaba porque decía que la escritura iba a acabar con la oralidad. Es como ahora cuando nos ponemos con las tablas y todo esto, que tenemos nuestra razón, pero no todo, porque si no la sociedad no evoluciona. Tenemos que saber en qué medida. Lo que poca gente sabe es que Sócrates, a su vez, era discípulo de una señora que es Diotima. No sé si lo sabéis. Diotima es la filósofa que empezó a enseñar a pensar a través de diálogo. Y a través del diálogo, el mayor fruto de la oralidad es el cuento. El cuento es como un diálogo preestablecido entre los personajes, con un mensaje filosófico, con un mensaje muchas veces socrático. Y en este mundo helénico también hablaban ellos de la importancia de la catarsis. La catarsis es el proceso de purificación emocional y de liberación que ocurre a través de la experiencia artística, que se dan en el teatro y en la literatura. ¿Habéis oído hablar de la catarsis, lo catártico? Pues los cuentos también son catárticos. ¿Habéis visto cuando contaba Mercedes, ¿No produjo un poco de catarsis en algunos de vosotros? La alegría esa del... por fin lo mató, ¿no? Eso es una catarsis. La catarsis es que yo me identifico con el personaje principal del cuento y me siento capaz de hacer lo que el personaje está siendo capaz de desarrollar en la historia. Bueno, la catarsis nos permite explorar la emoción y los conflictos, es una función sanadora. De hecho, ahora se habla poco, pero todo el humor, el teatro de humor, ¿no? Por ejemplo, yo veo la segunda serie de Macho Alfa, ¿no? Y es catártica, para todos. Otra cosa es luego que podamos interpretar, pero catártica es, ¿me entendéis? La catarsis es cuando una cosa nos produce la risa, la rabia, el llanto, la indignación, lo que queráis, a cada uno una cosa, pero nos saca de nuestra zona de confort y nos pone en un mundo en el que confrontamos con lo que está ocurriendo y nos hace plantearnos nuestros valores, a favor o en contra. Bien, pues los cuentos también son catárticos. La literatura infantil es un recurso educativo y emocional. De hecho, los cuentos son el primer código facilitador para que los niños comprendan y puedan expresar sus emociones. No lo he puesto aquí, pero es lo que se llama en psicología la mentalización. Ahora mismo se habla mucho en psicología de las técnicas de mentalización, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de saber qué está sintiendo el otro. Porque si no sabemos ponernos en el lugar del otro, ¿sabéis en qué nos convertimos? En tiranos, en déspotas y en psicópatas. En psicópatas, más que psicópatas, ¿vale? Porque de alguna forma no tenemos en cuenta las reacciones que estamos creando en el otro, el daño o la felicidad que podemos generar con nosotros. Bien. Ya os dije que me iba a saltar muchas cosas. Los cuentos, según Tolkien, ¿os gusta Tolkien?
¿Lo conocéis? El Señor de los Anillos. Bien, pues Tolkien tiene un libro que os lo recomiendo a todos. Es un ensayo pequeñito, ¿eh? Dice Tolkien, se llama Ensayo sobre los cuentos de hadas, porque Tolkien era profesor de literatura inglesa y era crítico literario. Y daba en la universidad, creo que era en Oxford, y Lewis, que creo que era en Cambridge, porque eran amigos. Entonces Tolkien dice, en su ensayo de los cuentos de hadas dice cosas muy bonitas, como esta. Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura asociada erróneamente con la niñez. Y él dice que los cuentos tienen tres cualidades. Fijaros, renovación, evasión y consuelo. Renovación porque él dice que el cuento, a través de las cosas extrañas que crea en nuestra fantasía, consigue que se produzca una visión pristina sobre lo real. O sea, cuando yo me he metido en el mundo de Tolkien o en el mundo del cuento que hablaba Mercedes, de Italo Calvino, cuando de pronto acaba el cuento y decimos, y aquí se acaba el cuento con pan y pimienta, de pronto, ¿verdad que habéis salido como una especie de trance? Y de pronto mira al de al lado, y de pronto vaya a salir a la calle, y de pronto vaya a ir a vuestro trabajo, y vaya a ver una realidad totalmente diferente. Y eso es la renovación que produce el cuento. El cuento, como te mete en un mundo mágico, simbólico, en un mundo onírico, en un mundo inconsciente, cuando te saca, hace que puedas disfrutar más del mundo real. Y por eso se dice que es de renovación, porque te hace ver como nuevo, porque te ha metido en un mundo diferente, en otra dimensión, en la dimensión simbólica. Hablan de animales que hablan, dragones, ogros, brujas, y todo eso es rarísimo para nuestra psique, ¿verdad? Así que cuando salimos de eso, volvemos a nuestra casa con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con nuestros alumnos, y eso nos hace verlos con ojos nuevos, nos renueva la mirada, que diría Tolkien. Luego tiene la evasión. La evasión, claro, siempre hemos sabido que la literatura es evasiva y los cuentos, pero Tolkien dice, es un concepto a veces denotado, pues se le asocia a la deserción, al hastío, a la angustia, a la repoblación y a la rebelión. Sin embargo, los cuentos de lo que nos evaden son de los traumas de la vida cotidiana, del hambre, de la sed, de los abusos, de la pobreza, de la guerra y de la muerte. ¿Verdad? Gracias a los cuentos podemos todavía pensar que hay un mundo mejor. Porque a veces cuando vemos de lo que nos evade es de una realidad dura. Y por eso cuando a esos adolescentes les contaba eso, les sacaban y les permitía salir de que se sienten poco, de que se sienten malos estudiantes, de que tienen granos, de que no lo quiere nadie, de que son ninguneados y sufren bullying, y de pronto se pueden evadir de todo eso a través del cuento. ¿Veis qué bonito es poder evadirse de un mundo cruel y a veces trágico? Y luego, la tercera cualidad del cuento es el consuelo. O sea, de alguna forma son todo lo contrario, el cuento es todo lo contrario a la tragedia griega. Por eso Tolkien aquí, cuando habla del consuelo, habla de que los cuentos son eucatastróficos. Es cosa que yo llevo años diciendo, pero ahora os lo enmarco dentro de la característica del consuelo. ¿Por qué son eucatastróficos? Porque no niegan lo discatastrófico. ¿Qué es lo discatastrófico? La catástrofe, la guerra, tal. Él no lo niega en el cuento, pero sin embargo, al final nos dejan con una buena sensación. Siempre hay un final feliz. Al final la chica que ha sufrido un estrés postraumático todo el tiempo y que ha estado angustiada, desmayándose, desvalida, totalmente abandonada, ¿verdad? Que no tenía nadie que la defendiera ni que la creyera, por fin ha cogido su poder y nos resarce con un final feliz. Es más, Tolkien dice, no solo un final feliz, sino con una fugaz visión del gozo. A mí, perdonadme, soy muy friki, pero estas frases me encantan. Una fugaz visión del gozo. O sea, cuando acaba, te crea como una especie de... te inunda como una felicidad. Como los niños, ¿sabéis qué sienten con los cuentos maravillosos? Que existe la justicia. Que los buenos tienen premio y los malos tienen castigo.
cosa que no existe en el mundo real la mayoría de veces. Pero a nuestro niño o niña interior nos da un gozo saber que por lo menos hay un mundo que sea onírico, aunque sea fantasioso, que es el de los cuentos, en el que se produce un final justo, un final feliz porque es justo. Bueno, algunas de las cosas que estoy explicando hoy son las primeras veces que, digamos que son primicias. Me han hecho ya algo del tiempo. Vamos a media hora. Vale, vamos. Posteriormente, todos estos conocimientos han sido ratificados por la neurociencia, lo que decía Tolkien en los años 30, hace 90 años. ¿Y qué nos encontramos? Que en el 2011 Macé, uno de los grandes neuropsicólogos, muestra que la lectura puede ser una actividad bastante activa. En unos estudios que realizó sobre neuronas espejo demostró que la lectura de un verbo de movimiento activaba los mismos estados mentales que esa acción como la de correr. O sea que si tú hablas de que el personaje sale corriendo, dentro de ti se activa la misma sensación como si tú estuvieras corriendo. Y si tú dices, y se cansa y se fatiga, el que lo está escuchando va a empezar a sentir todas esas cosas. Se va a producir un contagio de la emoción de lo que estás contando. Pero es que en el 2019 de Campbell dice que la lectura es un viaje, un descubrimiento, pero también una evasión y un mecanismo de defensa ante los acontecimientos del día a día. La lectura puede ayudar a reparar, identificar, explorar y confirmar o proyectar en el futuro o el pasado. Educar, crear, imaginar. ¿Os acordáis lo que dijo Tolkien? Vale, nos vamos para atrás. El cuento como evasión, ¿vale? Y 90 años después necesitamos estudios de psiconeurología para que nos digan que el cuento es un viaje, que también es una evasión y es un mecanismo defensivo. Bien, otra de las cosas que dijo Tolkien fue la mitopoética. De hecho, escribió en uno de sus libros, escribió un poema que se llama así, que se llama Mitopoética. ¿Qué es la mitopoiesis? No mitopoética, sino mitopoética. ¿Qué es la mitopoiesis? Pues viene del griego mitos y poiesis, creación o producción. O sea, lo que dice es que el hombre es un creador de mitos. De hecho, es el único animal que crea mitos. ¿Vale? Y que los cuentos son la creación de mitos. Hay una mujer que es una psicoantropóloga, que es Yolanda Ramírez Michel, también filóloga, que define entre las funciones de la mitopoética como la capacidad humana de contar algo o explicar algo trascendente mediante un cuento. Y eso es lo que hacen las madres cuando por la noche escuchan lo que sus niños, y los padres también, que también algunos padres contamos cuentos. Mi hija os contaría la de... Me acuerdo que una de mis hijas vino a un taller de cuentoterapia y le dijo una persona, una mía, pero ¿de verdad tu padre te contaba cuentos? Y mi hija dice, varios cientos. Claro, porque yo todas las noches era un cuento nuevo y dos antiguos. Fue durante años, o sea, probablemente 1500, 2000 cuentos le conté a lo largo de su infancia, hasta los 12, 14 años. Vale, entonces la función mitopoética es que cuando una madre se da cuenta de que tú tienes un problema con una amiga, te dice, ay, pues había una ardilla, o me acuerdo que yo de pequeña... Eso lo habéis visto como madres, padres, abuelos, abuelas, o tíos, sobrinos, profesores, cómo habéis creado un cuento y habéis creado un cuento para solucionar ese problema. Pues esa es la función mitopoética del cuento. Yolanda Ramírez dice que los cuentos hay que comprender la metáfora de lo cotidiano. O sea, nos ayudan a comprender esos problemas que tenemos en el día a día. Hay más autores que han hablado de la mitopoética, como son Lakoff y Johnson, que dice que los cuentos nos ayudan a comprender las metáforas de lo cotidiano. Y Samuel Alicer dice que la mitopoiesis es la capacidad creativa incesante del aparato psíquico en la producción material y mental de lo mismo. Y se trata de una necesidad sostenida por creencias y anhelos comunes a los individuos que conforman un grupo. Y las tres características de esta función mitopoética, que es la que hacemos cuando contamos cuentos a los niños y sobre todo cuando los inventamos, el profeso para sus problemas, es plasmar el nivel de la mente colectiva
sustraerse del tiempo y relacionarlo con las necesidades afectivas de quien lo está escuchando. ¿Qué aportaciones tenemos de la psicología de la lectura para fundamentar además esto? Bueno, pues son la neurodidáctica con las nuevas técnicas y tecnologías de neuroimagen las que nos están demostrando que todo eso que decía Tolkien o que decían los grandes antropólogos es cierto. Por ejemplo, no voy a ir diciendo los nombres de todos los autores, pero Pérez y Moneda, por ejemplo, explican la influencia de la emoción en el aprendizaje. La amígdala y la corteza orbitofrontal, la COF, son estructuras que se conectan para realizar funciones como el procesamiento de las emociones. Y es el lenguaje metafórico, el de los cuentos, el que activa la corteza orbitofrontal. O sea, ya sabemos que cuando estamos contando cuentos se está activando la corteza orbitofrontal, abre todos los canales del sistema límbico y a partir de ahí se pueden producir cambios emocionales. Entonces el cuento y la metáfora se puede usar para promover cambios emocionales, cognitivos y conductuales, precisamente porque cuando empezamos a escuchar el cuento se activan estas dos partes del cerebro que permiten un mejor funcionamiento del sistema límbico y que nuestras emociones entren en funcionamiento. La Universidad de Pensilvania, en la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia, vieron que la estimulación temprana de cuentos a los niños le ayuda a establecer mayor número de interconexiones neuronales. O sea, los niños, ahora lo vamos a ver otros estudios, pero los niños que escuchan cuentos desde el principio tienen más conexión interneuronal. Pero esto lo dice ahora la Sociedad Anual de Neurociencia. Pero en los años 40 un señor que se llamaba Einstein, ¿sabéis qué decía? Decía, si quieres que tus hijos sean inteligentes, léele un cuento de hadas. Si quieres que tus hijos sean más inteligentes, léele muchos cuentos de hadas. Y no, parece que no era un hombre tonto precisamente. Solo que esto era una intuición suya. Y ahora lo que nos demuestra la neurociencia es que es real. Si quieres que tus hijos sean inteligentes, cuéntale. Además no cuentos cualquiera, dice. Cuentos de hadas, cuentos maravillosos. Es más, tiene otra frase que a mí me gusta mucho, por esto que os he dicho antes, que soy un poco fronterizo en estas cosas de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Dice, la lógica te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todos lados. Y la imaginación se despierta a través de los cuerpos, es lo que activa nuestro hemisferio derecho. Ese sistema límbico del que hablé al principio, acordáis que es el emocional, que es el cerebro de los mamíferos, la parte central de nuestro cerebro, está formada también por la amígdala. Y entonces, en 2015 ya Sabet y colaboradores dicen que la amígdala ayuda a recuperar el contenido si hay un componente emocional en el recuerdo. Y son los álbumes ilustrados con imágenes y palabras los que nos pueden ayudar a reescribir épocas complicadas o ayudar a resetear nuestro cerebro, dándoles reminiscencias de etapas en las que se fue feliz. Qué bonito, ¿verdad? Lo que nos gusta la neurociencia. Y David Rose, otro neurocientífico, dice que los 3 trabajos principales del cerebro lector son reconocer estructuras, planificar estrategias y vivenciar los sentimientos. Y es el sistema límbico el que hace que nos emocionemos cuando leemos o cuando escuchamos un cuento. Se activa, como hablábamos del COF, del orbitofrontal. Otra gran investigadora, no sé si la conocéis o habéis visto algunas charlas TED suyas, es Nazaré Castellano. Nazaré Castellano, aparte de hablar de que tenemos 7 sentidos, pero no me puedo extender, del interoceptivo, los propioceptivos, dice una cosa muy interesante en uno de sus últimos artículos. Dice, en el laboratorio Nicacara de la Universidad Complutense de Madrid, dice, hasta ahora lo que se hacía era que se enseñaba a niños con TEA o con problemas emocionales a aprender a poner caras, ¿verdad? Y sobre todo a ver fotos de cara y reconocer a partir de ahí sus emociones. Y ella dice que es lo contrario, lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es crear gestos, porque cuando yo tengo cara enfadada, mi cerebro interpreta que esa cara es propia de enfado. Y entonces se activa la emoción del enfado.
Y eso es lo que hacen los cuentos. Los cuentos te hacen pasar por diferentes emociones. El que cuenta los cuentos, sabéis que siempre suele poner gestos muy pronunciados para que se vea cuál es la emoción básica aquí detrás del personaje que se está contando. No digo hacer aspavimentos ni nada de eso, que si están aquí cuenta cuentos dirán, no es eso. Pero sí es un buen registro facial de lo que está ocurriendo. Como si dijéramos la máscara antigua de los griegos, ¿no? Pero es nuestra máscara facial. Y entonces estamos a través de la representación teatral haciendo eso. Pues lo que dice Natalia Castellano es que los cuentos cambian nuestros gestos y que nuestras posturas son parte de nuestro laboratorio emocional. Es más, ella tiene una frase que me encanta que dice: hay que escuchar los susurros del cuerpo. Bueno, no sé si os gustan estas cosas. Con cada uno de estos autores yo me tiraría 20 minutos para hablar de ellos, de sus investigaciones. La lectura estimula la actividad cerebral. Y lo que dicen es que para poder llevar a cabo el proceso de lectura y de comprensión de texto, tenemos que poner en funcionamiento casi todo nuestro cerebro. Entonces digamos que es como un ejercicio físico. Conforme yo cuento cuentos, primero oralmente y luego le doy al niño a contar cuentos, estoy ejerciendo todas las áreas cerebrales que son importantes. Mirad, no sé si conocéis a Michel Desmourgues, os lo aconsejo, tiene también una charla TED muy interesante. Fue el hombre que escribió La fábrica de cretinos digitales, no sé si conocéis ese libro, es una maravilla. Pues Michel Desmourgues dice que leer nos vuelve más inteligentes, no solo cognitivamente, sino también social y emocionalmente. Y nos aclara que oír cuentos media hora al día, escuchar cuentos, si los niños escuchan cuentos media hora al día, cuando lleguen a los 18 años, en vez de tener un léxico de 40.000 palabras, tendrán 65.000. 25.000 más que las personas que no escuchan cuentos. O sea, escuchar cuentos ya nos da todo un campo semántico que casi nos permite estar en la universidad. Nos multiplica nuestras capacidades de comprensión. Pero no solo eso, sino que además vamos a tener mejor gramática y más capacidad para detectar bulos. Sabéis que ahora mismo la Comisión Europea está intentando ver cómo hacer para que cuando hay elecciones no nos llenen Facebook, Twitter y todas las grandes redes de falsedades que damos por buenas porque están allí y no podemos casi discernirlas. Pues lo que dice es que las personas que escuchan cuentos tienen más capacidad crítica y más capacidad de saber que le están metiendo un bulo o una cosa que es mentira, una falsedad. Bueno, los efectos de los cuentos disminuye si... este estudio de Desmourgues, ¿sabéis lo que hizo? Comprobó en el sistema francés, creyeron que iban a hacer clases con los mejores expertos del mundo y dedicaron 10 institutos a dar un bachiller que era todo con pantallas, pero las clases las daba el mayor experto en biología, el mayor experto... ¿Sabéis lo que pasó? A los 6 meses tuvieron que cerrar esa experiencia y volver a poner profesores en la aula. Porque cuando uno escucha una pantalla, no mantiene la atención y no le da credibilidad emocional a lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Que incluso los cuentos no les podemos dar a los niños pantallas para que aprendan cuentos. Lo que tenemos que hacer es hacerles escuchar cuentos en la realidad, en la biblioteca, en las clases, no vídeos. Esos profesores que dicen, sí, los viernes dedicamos la última hora al cuento y entonces le pongo la pizarra digital y le pongo un cuento vídeo. No, eso no funciona. Siento decirlo, no transmite nada. Sobre todo porque, mirad, hay un estudio en la Academia de Ciencias de Estados Unidos de Ben Stephen y Uri Hudson que dice que cuando llevamos entre 3 y 7 minutos escuchando a una persona contar un cuento, las ondas cerebrales de los que escuchan se acoplan a las del que están hablando. ¿Vale? De hecho, estaría pasando ahora mismo. Si yo me emociono, si yo transmito, si yo tengo vehemencia, poco a poco, lo normal, pero sobre todo cuando es un cuento, porque ahora mismo estoy en una
exposición, y allí todavía estamos con el cerebro crítico, pero en el cuento, inmediatamente, debido a las neuronas espejo, se produce un eco memético que genera en una interconexión entre el cuentacuentos, entre la persona que cuenta, sea cuentacuentos, estoy diciendo que puede ser el profesor de infantil, en el aula, el papá, la mamá, pero hace que entre en tu registro emocional. Si tú ese cuento te está emocionando de una forma, la persona que lo escucha se va a emocionar de la misma forma que tú, no de otra. Y va a haber una transmisión a través de él. Es un estudio impresionante. También está el experimento de Purcell-Gall. Este experimento también es chulísimo porque cogió 2 grupos de niños de 5 años antes de que aprendieran a leer. Antes de que aprendieran a leer. ¿Vale? Los 2 grupos lo equiparó en extracción social y los padres tenían el mismo nivel de estudio. Y la diferencia fue que a unos se les leían, los 2 años anteriores, se le leían cuentos 5 veces a la semana. Y al otro grupo no se leyeron cuentos. ¿Sabéis qué pasó? ¿Acordáis también del otro autor que hemos visto? Pues lo que pasó es que le pidió a los niños de un grupo y de otro que le contara cómo había sido su cumpleaños y luego que fingieran que le estaban leyendo un cuento a su muñeca o a su muñeco. Pues los niños que se le habían contado los 2 últimos años 5 veces a la semana, media hora, un cuento, tuvieron más vocabulario, más lenguaje literario, más analogías, frases más largas, oraciones subordinadas, oraciones de imperativo, mejor posteriores en destrezas deductivas, esquemas cognitivos y mejor comprensión lectora. No era de lectura, pero cuando aprendieron a leer, mejoraron en todos sus procesos morfosintácticos y gramaticales. Bueno, no me queda casi tiempo ya. Vale. Pues ya me pasó lo de siempre, creo que voy por Dios sabe qué, a ver. Por la 29 de septiembre. Bueno, solo entonces os daré una cosa de biblioterapia. Ya os he dicho, quien quiera acceder, que le escriba a la escuela y le dará. Mirad, hay estudios también muy interesantes. Este estudio se hizo sobre la Universidad Humboldt de Berlín y lo que hizo fue, junto a la Universidad de Nairobi, 80 niños de entre 4 y 6 años, se le contó un cuento en el que una persona, un pintor, se puso muy triste porque se puso a comer comida basura y al final no podía ni pintar. ¿Vale? Y al otro grupo se le dijo que un señor que pintaba se puso muy triste, pero no se le dijo que era por comer comida basura. Luego se le dijo a los que se le había contado el cuento, se le dijo: y entonces le hemos dado un vegetal mágico y eso ha hecho que vuelva a sentirse feliz y ha vuelto a volver a pintar. Y lo que se vio es que las 2 semanas siguientes se le ofrecía a los niños en una misma plato fruta, verdura, pasteles o galletas. Y los niños que habían escuchado el cuento de las verduras mágicas comían más fruta y verduras que la semana anterior. No solo eso, sino que después de 3 semanas el 80% de los niños seguían eligiendo la opción más saludable de fruta y verduras frente a galletas y chucherías. Y no solo eso, sino que se cambiaron las frutas por palitos de verdura, de zanahoria y de otras verduras, y preferían tomarse los palitos de zanahoria que nunca habían tomado a tomarse la comida basura. Fijaros el poder que tienen los cuentos. También hay estudios hechos sobre problemas de sueño en los cuentos, que el centro, bueno, no lo voy a contar, pero son también interesantísimos, como en los cuentos de hadas se incluye información sobre los beneficios del sueño, en Tricitos de Oro, en Blancanieves, en La princesa del guisante, en Peter Pan, como muchos personajes también de los dibujos animados de cuentos tienen. Este otro estudio lo conocéis también, pero voy a terminar creo con él. Mirad, se hizo este estudio en varias clínicas con niños con problemas de oncología, de urgencias pediátricas, ¿vale? Y lo que se le hizo fue que a la mitad del grupo se le contaba un cuento y a la otra mitad del grupo se le daba juegos, puzzles y cosas para jugar, jugoterapia. Vale, antes de empezar la actividad se le hizo un estudio sanguíneo para ver su nivel de oxitocina y de catecolamina. ¿Lo que fue? Sí. Y
lo que se encontraba, no, cortisol y oxitocina, perdón. Y entonces, lo que el cortisol está relacionado con el estrés y la oxitocina con la empatía. Pues cuando se habían terminado de contarle un cuento cualquiera de los que tenemos aquí, no era un cuento especial, pues resulta que había el grupo que participó en la narración fue 2 veces mejor que el grupo que habíamos trabajado con la adivinanza. A la hora de que mejoraron su oxitocina y bajó su cortisol. Se analizó la sangre antes y después de contarle un cuento. Entonces, el cuento baja el estrés y sube la sensación de felicidad. Los juegos también, pero 2 veces menos. O sea, dijeron, sí, también funcionan los juegos, pero el cuento es 2 veces más potente. Es más, luego también les pasaron una prueba que fue unas láminas, lo que no me acuerdo cuántas láminas eran, 12, por ahí lo contan. Y lo que le pusieron fue, por ejemplo, la imagen de un hospital. Entonces, los niños que habían oído un cuento, al ver el hospital le dijeron, este es el lugar. A los niños que no le habían puesto cuentos decían, este es el lugar al que va la gente cuando está enferma. Y a los niños que le habían puesto los cuentos decían, este es el lugar al que va la gente para mejorar. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Vale? Y ante la imagen de una enfermera, a los niños que no le habían contado cuentos decían, es la niña mala que viene a pincharme con la inyección. Y a los niños que les habían contado un cuento que no tiene nada que ver con enfermeras ni nada, decía, es la niña que viene a curarme. Bueno, pues nada, me hubiera gustado poder extenderme más, pero tenemos más actividades. Si queréis, en otro momento, pues podemos ver más bases científicas, han quedado un montón de ellas. Solamente os dejo aquí al final. No mareéis, no mareéis. Son toda una serie de estudios que había traído. Bueno, solo una cosita. Mirad, uno de los estudios que se ha visto es que cada vez hay más niños en el mundo con lo que se llama fantasía. La afantasía, que la estudian los psiconeurólogos, sobre todo hay un equipo en Francia muy interesante en torno a esto, es que hemos pasado del 1 al 3% ya de niños que tienen la fantasía. Fantasía es que si tú le dices, imagínate una manzana o imagínate a Caperucita que está en el bosque. ¿Cómo es el bosque? Pues hay 3 niños de cada 100 que no te saben describir el bosque, porque no tienen capacidades de fantasía. ¿Vale? ¿Por qué? Pues lo que se cree es que la fantasía, que es la memoria, esto que nos interese, la función ejecutiva, es la memoria de trabajo visual, no se está fortaleciendo porque a los niños desde pequeñitos les estamos dando las imágenes hechas. Entonces, como no les contamos cuentos, sino que les ponemos tablets, portátiles y móviles, no tienen que crear una pantalla interior en la que imaginar. Y eso va haciendo que cada vez haya mayor pobreza. Frente a aquí la profesora de infantil que le está enseñando imágenes, pero a través de cuentos y de oralidad, los otros niños se ven cada vez con menos capacidades creativas. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda y ha sido un placer estar en esta conversación. De verdad que no es fácil Cortarme. No es fácil cortarle, pero además lo que está contando es tan interesante que no será el momento de que venga ahora, venga ya. Porque bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos. Entonces, ahora sí que vamos a dar paso a nuestras contoterapeutas manchegas, por lo menos a 2 de ellas, que nos van a contar un poco cuál ha sido un tópico de su parte de la contoterapia práctica. Por favor, Ana. Ella es Ana Salmerón, es trabajadora social y es una de nuestras contoterapeutas manchegas. Bueno, pues ha llegado el grupo de Lorenzo. Bueno, soy Ana y terminé la formación y en noviembre presenté mi trabajo final y hoy vengo a contaros unas pinceladillas de lo que hice.
El trabajo lo hice en una residencia de mayores, porque bueno, los mayores me apasionan y dije, pues la mezcla perfecta. Los cuentos me apasionan, los mayores también, pues los junto y seguro que era súper chulo. Y bueno, el proyecto hice como 2 líneas de trabajo. Una primera línea, hice sesiones en la residencia con los residentes, con un grupillo de mayores que no tenían mucho deterioro cognitivo. Y otra línea de trabajo con familiares. En la línea con los mayores hice 4 sesiones, una por semana. La primera sesión dije, a ver, que habéis visto que Lorenzo ha visto pues, todos los temas que podemos trabajar con los cuentos y tal, y dije, tiene que ser un tema que sea amable, que les guste, tengo que intentar captarlos para que la semana siguiente vengan y no se me cuelguen. Y bueno, pues el primero lo llamé Cuentos, Memoria y Tradición Oral. Entonces conté varios cuentos de tradición oral. La intención era un poco llevarlos a cuando ellos eran niños, a ver si conseguíamos rescatar algún recuerdo de algún cuento que nos contasen ellos, alguna cancioncilla, alguna retaila, y luego también la función, como ha dicho Lorenzo, más cognitiva de los cuentos, de conseguir que estuvieran en la atención, el trabajar la memoria. Fue súper chulo, a ellos les gustó mucho. Utilicé cuentos de fórmula, que son cuentos repetitivos, de estaba la mora triste y sola, para que ellos me siguiesen. O sea, yo lo digo 2 o 3 veces y ya la intención es que ellos me siguiesen y que hiciéramos coro. Y conté un cuento muy chulo, que es el de Secretos en el ascensor, que es precioso, y son muchas trabalenguas de un niño con un mayor. Y ese cuento sí que les hizo a ellos recordar muchas trabalenguas y muchas historietas que les contaban de pequeños. Así que ahí ya conseguí, los que vinieron la primera sesión fueron constantes y vinieron el resto de las sesiones, o sea que el objetivo fue cumplido, capté su atención y vinieron a las siguientes. En la segunda sesión, el título era Los miedos no son solo cosa de niños. Y bueno, pues les conté cuentos de miedo y les invité a que escribiésemos sus miedos, para que todos tenemos miedos. Yo imaginaba que en esta sesión era fácil que saliese el miedo a la muerte. Pero yo hablando con mi hada madrina, de madre mía, a veces, claro, los cuentos de muerte, a ver, ellos al final están en la última etapa de su vida. Yo no sabía si iba a ser muy aceptado contar un cuento. Pero salió el miedo a la muerte, y varias veces varios de ellos lo dijeron. Y en mi maleta cuentera yo eché algunos cuenticos de muerte y dije, ¿qué hago? Allí en el sitio, ¿lo cuento o no lo cuento? Y me dejé llevar por el sitio y lo cuento. Y conté el Señor Muerte en una villa. Y al final de cada sesión con ellos, pues les pedía que les había parecido, que si les había gustado, un poco de feedback con ellos. Y curiosamente me dijeron que el cuento que más les había gustado era el del Señor Muerte en una villa. Bien, he acertado. La tercera sesión con ellos se llamaba La convivencia en un lugar nuevo, y entonces hablé con ellos el tema de las relaciones sociales, de la asertividad, de cómo se encontraron el primer día que llegan allí a la residencia, porque a ver, llegan a la residencia y seguramente les va a tocar dormir con una persona que no conocen, les va a tocar comer, cenar, desayunar en una mesa con gente que no conocen, y desde que se levantan hasta que se acuestan están pasando profesionales constantemente, que cada día es una nueva. Entonces, ¿cómo lleváis esto? Y hablamos del tema de la asertividad, de si les costaba o no les costaba pedir ayuda. O sea, fijaros, están en una residencia porque necesitan ayuda, y yo les dije, ¿pedís ayuda? Y algunos de ellos me decían que les costaba mucho pedir ayuda. Yo, pero si estáis para eso. Entonces hablamos un poco de eso, y algunos me dijeron, te vamos a hacer caso y vamos a seguir tus consejos, porque les hablaba del tema de la asertividad, de si necesitáis algo o algo os molesta, las auxiliares que van pasando, las limpiadoras, la cocinera que te sirve la comida, no te conocen. Entonces con asertividad te pueden decir, oye mira, a mí no me levantes de esta manera porque no me gusta. Y me dijeron, vale, te vamos a coger el consejo, y la verdad que estuvo súper bien. Y ya la última dije, tengo que poner una guinda súper chula a estos talleres. Y se llamaba La vejez no es una enfermedad, el valor de la edad. Entonces hablamos de lo que era la vejez, de los procesos, de los cambios. Ellos se abrieron un montón. Y como dinámica, en todos los talleres con ellos y todas las sesiones hice alguna dinámica. Y en esta, entre otras, les pedí
que me dieran un consejo. Pero un consejo o una enseñanza, un aprendizaje de los que no me han enseñado en la escuela, de los que no me han enseñado en la universidad y los que no me enseñan en los cursos que hago, sino un consejo de vida. Por su sabiduría, de su experiencia, de toda una vida. O sea, la mayoría tenían de 80 para arriba. Y me dieron unos consejos súper bonitos. O sea, los tengo guardados en mi corazón porque me dieron unos consejos realmente de vida y con mucho cariño. Y ya ese día ya me despedí de ellos, fue una sesión súper emotiva porque fue ya de la despedida. Ya no vas a venir, Ana, no tal. Y me dice la chica de recepción, me dice, entonces ya no vas a venir más, Ana. Digo, pues sí, le he dicho a la terapeuta que es con la que más me coordiné que me llame para hacer alguna actividad, que yo encantada. Dice, madre mía, con la que me espera. Dice, porque se pegan toda la semana preguntándome, ¿hoy viene la muchacha a los cuentos? ¿Hoy viene? Dice, hasta que se les olvide que yo no viene. Fue chulísimo, de verdad, una experiencia súper bonita. Y luego hice la otra línea con los familiares. ¿Por qué me decidí por hacer una vía con familiares? Pues, una, porque he sido la hija de una persona dependiente y sé lo que es cuidar. Y otra, porque he trabajado muchos años en residencia de mayores, soy trabajadora social, y yo soy la persona que recibe, cuando vienen a la residencia, a los mayores con esos familiares. Con lo cual he vivido las dos caras de la moneda y dije, yo sé lo que es esto y lo difícil que es, pues voy a hacer una línea de cuentoterapia con eso. Y bueno, preparé, el eslogan se llamaba Cuidar a los que cuidan, una mirada amable desde la cuentoterapia. Preparé varios cuentos y fue también anecdótico porque pues, yo cuando llegaba allí pues montaba mis tarimelas así, pues, con mis cuenticos, mi vela, mi ranica. Y tengo que decir que solo vinieron hijas de familiares, no vino ningún hijo, como dato. Y llega una que tengo una charla para las familias. Digo, sí, es aquí la sesión de cuentoterapia. ¿De cuentoterapia? Dice, no, yo vengo a una charla. Digo, que sí, ¿qué pasa? ¿Qué es aquí? Al final esa fue la que más lloró, desde el principio hasta el final, porque, bueno, pues hablamos de todas las emociones, hablamos de que cuidar es agotador, hablamos del síndrome del cuidador quemado. Todas empezaron a llorar desde el principio, algunas se reprimían, pero al final los pañuelos rulaban por allí. Les conté cuentos para ver todas las emociones, desde el cansancio de lo que es el cuidado hasta los sentimientos cuando hacemos el ingreso en una residencia. Hablamos del tema de las decisiones difíciles, el tema de la incapacitación o del testamento vital, así un poquito por encima, y la decisión difícil de ingresar en una residencia, que hablamos de la emoción de la culpa, que se siente mucha culpa, de la tristeza, de la sensación de abandono, de que los estoy abandonando. Entonces contamos un cuento para todos esos, lloraron lo más grande. Una me dijo, yo me tengo que ir pronto, Digo, bueno, cuando te tengas que ir te vas. Total, que ya terminó la sesión, con el vínculo de esta sesión se ha acabado y se quedan así, todas sentadas y digo, pero aquí nadie se va. Y yo he dicho que ya había terminado y pues nada, me siento con ellas y ahí nos sentamos. Y la verdad es que estuvo súper bien, para mí fue súper, me daba así un poco de miedito porque me puse así como un poco chulica. Y a la terapeuta y al director de la residencia les dije, mándame a los familiares, a los que más pollo nos dan, que esto me toca. Y dije yo, madre mía, ¿dónde me he metido? Menos mal que luego cuando terminé me dijo la terapeuta, digo, pues sí que había una de las folloneras, digo, pues esa es la que más me ha ayudado, porque esa decía, sí, todo lo que está diciendo, por todas esas fases yo he pasado. De verdad que ahora, con lo cual se terminó haciendo como un clima de grupo de autoayuda, súper chulo, y la verdad es que disfruté muchísimo el proyecto, el trabajo, y nada, a las que estáis en la formación y tenéis que hacerlo, os animo porque es una experiencia súper bonita. Y os voy a contar un cuento mi proyecto se llamaba Gracias a ellos, porque no os lo he terminado de contar. O sea, yo hice el proyecto en esta residencia porque cuando yo tenía 18 años empiezo a hacer una carrera de administración pública. Empiezo a trabajar en esa residencia donde yo he hecho el trabajo final y ahí digo, ostras, yo quiero trabajar con esta gente, yo no quiero trabajar con papeles, con lo cual recompuse mi vida y vine a cambiar de carrera y gracias a ellas y a ellos pues pude hacer el proyecto y lo disfruté tanto y entonces les conté y os voy a contar a vosotros y a vosotras ahora el cuento de muchas gracias. Dice, mi padre me enseñó a tener paciencia,
Ahí está. Mi madre me explicó que no siempre es bueno esperar. De mi abuela María aprendí que no hay un minuto que perder. Pero según mi abuelo Felipe, lo mejor de lo mejor es descansar. Con mi vecina doña Rosa aprendí a escuchar. Pero con mi gato Malaquías descubrí el placer de no tener que hablar. El tío Rodrigo me enseñó que si las reglas existen es por alguna razón. Y con él también aprendí a saber perder. Con mis amigos aprendí a formar parte de un equipo. Y así descubrí que me gusta mucho ganar. Con mi vecino Arturo le perdí el miedo al riesgo. Ahí está, que se va a tirar del trampolín más alto de la vida. Pero mi tía Luisa siempre me dice, no te metas en líos. Con el señor Farías aprendí a observar las cosas. Descubrí que algunas son muy bonitas. Y con mi primo Alonso supe que algunas cosas feas también tienen su gracia. Catarina me enseñó que no todo puede ser como yo quiero. Toca la ducha. Y no. Pero Pepe, el conductor del autobús, siempre me dice, si deseas algo mucho, no desistas, chaval. Con mi hermano mayor fui capaz de aguantar las subidas. Ahí están en bici. Y también de disfrutar en las bajadas, sin manos, sin pies, a gran velocidad. En la escuela comprobé que solo soy uno entre muchos. Pero en mi casa dicen que soy un ejemplar único. El rey de la casa. He aprendido muchas cosas. Pero a menudo mi madrina sigue diciéndome, tengo tanto que enseñarte. Por eso quiero deciros a todos, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Y eso también lo aprendí de alguien. Y colorín colorado. Ahora sí que ya lo era, pero ahora ya sí que no es la entrega de su certificado Como cuentoterapeuta, Ana Belén Salmerón. cuentoterapeuta manchega, nuestra Emilia de la Vara, por favor, Emilia, vente para acá un ratico. Ella es orientadora escolar, es psicóloga y es terapeuta formada en Gestalt y nos va a compartir un cachito de su cuentoterapia. Bueno, yo acabaría antes diciendo para qué no uso la cuentoterapia o cuándo no la uso, ¿no? Explicando cuándo la uso, para qué, porque la respuesta final es casi siempre y para todo. Mi trabajo fue sobre el valor de la resiliencia, ¿no? Y cómo podemos fomentarla a través de los cuentos. Comencé a hacerlo en un momento en el que estaba haciendo un máster en investigación en psicología aplicada, entonces tenía acceso a multitud de artículos científicos que no siempre todo el mundo tiene acceso. Entonces hice como una especie de metaanálisis, ¿no? De estudio de qué artículos teóricos hablaban de la resiliencia y de los factores que no me voy a enrollar mucho, tengo que apuntar, pero no me voy a enrollar porque si no me enrollo mucho. Entonces analizaba los factores que la favorecían, ¿no? Y luego también el tipo de intervención que favorecía también que las personas pudiésemos ser más resilientes. Y luego también qué factores eran como más modificables, porque la genética influye, la epigenética demuestra que puede cambiar, pero es una vía como muy larga, ¿no? Y en educación, ¿qué vía? Podemos ser más corta. Pues sería buscar apoyo social, trabajar el tema de la personalidad, y al final un poco el trabajo consistía en ese análisis y poder ir rellenando, ¿no? Con cuentos todas esas facetas, y tener como una bibliografía para poder ir tirando de ahí de cada momento. Entonces, bueno, pues ¿cómo he utilizado desde el 2018 hasta ahora? Pues es que
he sido orientadora IPTSC y es que al final el trabajo ha sido grupal, individual, con padres, con alumnos, con familias, con los niños. Venía una madre, te contaba algo, ¿no? Pues a lo mejor mi hijo tiene mucho miedo a esto, pues veas que es un miedo evolutivo. Y después no trabajo con el niño, trabajo con la clase. Pues preparas un taller, 2 o 3 cuentos, ¿no? Que trabaje como según lo que te van comentando, porque es un poco de información. Ves a ver qué cuentos trabajan más eso. Buscas una actividad como cuentoterapia, ¿no? Que te permita además dar como una salida hacia adelante, ¿no? Una salida así positiva, algo que sea bueno para el niño y que le ayude a traspasarlo. Que ve una familia, que cuenta algo, pues lo mismo, cuentos para casa. Hay gente, ¿no? Que cuando se va a un país y habla un idioma, dice que ya piensa, ¿no? A lo mejor, pues yo ya sueño en inglés. Pues yo es que la gente me habla y digo, pues yo tengo un cuento para eso. ¿Sabes qué cuento que se me pues mira no sé dónde. No es como yo ya pienso en cuentos. Curiosamente ahora estoy en infantil y primaria y he trabajado más con los cuentos en secundaria. Pues no sé por qué, ¿no? Y además como los cuentos que en apariencia son más infantiles, ¿no? Como el de Qué mal huele, pues es que me encantan y con los más mayores los utilizo más. Y luego, bueno, pues por no enrollarme así muchísimo, ¿no? Porque ya tendría como muchas experiencias, no así concretas, sino pues aquí me he hecho un poco un resumen, pero bueno, pues eso. Bueno, es que cualquier cosa es buena para un cuento, ¿no? Llegué de nuevo al colegio, pues me presenté con un cuento. ¿Para qué? Pues para que me vean también, ¿no? Como una persona que va a ir de vez en cuando. Y no solo como la persona de, bueno, ya la hemos cagado, que está aquí Emilia, ¿no? Porque es que hay veces que es como a la orientadora, pues ya algo hemos hecho. Entonces, pues llegar aquí, contar cuentos, y hablando, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es cierto? Pues que, bueno, cualquier maestro, ¿no? Me cuenta, oye, en mi clase pasa esto, o en las evaluaciones, ¿no? Oye, pues esta niña, yo la veo que es más insegura, pues lo mismo. Un taller, pues, para el aula, porque eso le pasa a esa niña y le pasa más. Y al final son cosas que las haces pensando en ella, ¿no? Pero que son beneficiosos para todos, pues ya como ajustes a nivel de aula. En las relaciones psicopedagógicas, un poco lo que está en Lorenzo, es que me sirven para todo, es que hay cuentos que te sirven para detectar el trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿no? Como el de Rana, ¿dónde estás? Y luego hay veces que hablas con los niños y dices, y a lo mejor lo comentas algo al niño, pero no le llega o no le llega igual, o quieres que se acuerde con ese mensaje. Porque en una evaluación, pues conoces al niño, lo conoces en otras facetas, ¿no? A veces puedes ver donde, si tiras un poco por ahí, tiene resistencia, pues también utilizo los cuentos. Y luego, como más los utilizo últimamente, porque sí que es verdad que a veces das una charla, das el cuento y luego ya, hasta luego Lucas, ¿no? Y la repetición, la neurociencia dice que es muy importante, que al final, para aprender hay que repetir, ¿no? Y para que haya esas conexiones neuronales, tenemos que repetir. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es como cojo un tema, me invento una necesidad, o sea, que existe pero no existe realmente, ¿no? Entonces intento hacerlo como aprendizaje-servicio dentro del colegio. Pues por ejemplo, bueno, lo último que estoy haciendo, pues en un aula que está en quinto y sexto, pues se detectan problemas de convivencia, o sea, no nada súper llamativo, pero sí cosas que decimos, oye, podemos empezar a prevenir, ¿no? Y entonces les cuento que el acoso es un tema muy importante y que yo necesito ayuda en el colegio para prevenirlo, ¿vale? Y que quien se quiere unir a mi proyecto, normalmente todos dicen que sí. Entonces, bueno, pues comienzo leyendo el libro de Nombres robados, pues para tomar conciencia de qué cosas son importantes, qué cosas no, cuando pasa algo desapercibido, ¿no? Lo importante de tener una mirada, cómo a veces cosas que parecen así en plan pueden llevar a alguna persona. Y hacemos un debate, ¿no? Pues sobre eso. En la siguiente sesión les hablo sobre, bueno, ahí hacemos eso y hacemos un debate. En la siguiente sesión les hablé sobre el bullying, el concepto de bullying, pero luego también metiendo la idea de que todo lo que no es un buen trato es un maltrato. O sea, no tenemos que llegar al bullying, sería un poco tolerancia cero, ¿no? Mucha empatía y tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia. Y luego también pues meter, en lugar de enfocarme tanto en la víctima, ¿no? Como que la víctima tiene este perfil, pues fijarme más en el acosador, ¿no? De decir que es una persona pues con una vida vacía, ¿no? Que tiene envidia del otro y que por eso te quiere destruir un poco esta cosa como para dejarlo desnudo, ¿no? Y por lo menos que aunque sea desde ahí, que se corte un poco hasta que podamos trabajarlo más a fondo. Y trabajo también con ellos el cuento de los demonios caca,
Y ahora ya la siguiente fase, como no la he empezado, sería seleccionar cuentos que les vamos a leer a los de infantil, primero, segundo y tercero, porque ellos están en quinto y en sexto. Además, muchos de ellos tienen hermanos más pequeños y entonces eso les motiva mucho. Vamos a seleccionar el de otra cosa, este cuento que se tiene traído para leer luego, que tiene que ver, bueno, luego lo veréis con qué tiene que ver, y luego cuál era el otro, y el de a qué sabe la luna, y luego ya, porque como hay muchos alumnos, los voy a dividir en grupo y sí que me gustaría que todos leyesen todos, pero ya veré cómo los reparto. Y eso con los alumnos. Y también con quien lo uso, muy bien, bueno, sí, esto. Y también con quien lo uso mucho es con los padres. En el colegio hago escuelas con familias, me llamo encuentros con familias y también lo utilizo, ¿no? Pues hice un encuentro formativo basado en los principios de la crianza respetuosa y bueno, pues utilicé pues varios cuentos pues para trabajar todo el tema del juicio a los demás, el del campesino, su hijo y la burra o algo así, para trabajar el tema donde tienes que poner el foco, ¿no? No tanto en el niño, sino, o sea, para poner un límite, el foco no es el niño, el foco eres tú. Utilicé el de Nasruddin y las llaves, luego también el del árbol generoso, ¿no? Como introducción a todo el tema de los límites, y luego pues para saber que hay que darle a un niño, o en qué tenemos que atender al niño, el de mamá fue pequeña antes de ser mayor. Y con esto ya acabo y nada. No sé si quiero comentar algo más, me está aquí yo una chuleta, esperad. Nada, yo creo que sí, que eso, más o menos es eso. Y bueno, pues me he traído este para leeros, que se llama Los buenos amigos, que no sé si... Muy chulo. ¿Tú lo conoces? Sí. Ah, por allí sí que lo conoces, ¿eh? El de Los buenos amigos. Bueno. Mirad los dedos y los campos, blancos blancos de tanta nieve. Hoy el conejito no tiene nada para comer. Abre la puerta. ¡Qué frío! El conejito decide ir a buscar algo para comer. Y no dirías nunca qué encuentra. 2 grandes zanahorias que dormían bajo la nieve. Las sacude, las olisquea y se come una. Ya no tiene más apetito y se dice: ha nevado tanto y hace tanto frío que seguro que mi vecino, el caballito, está muerto de hambre. Le llevaré esta otra zanahoria a su casa. El conejito corre que te corre hasta la casa de su vecino, el caballito. Toc, toc, abre la puerta y... ¡oh! El caballito no está. Deja la zanahoria y se va. El caballito está buscando algo para comer. Con su pezuña hurga entre la nieve. Y no dirías nunca que encuentra un lago rechoncho, blanco y dorado, que se escondía bajo el manto blanco. Le quita la nieve, lo lisquea y se lo come. Harto y satisfecho, regresa a su casa. Al entrar, ve la zanahoria y dice: ¿quién la habrá traído? Seguro que ha sido mi vecino, el conejito gris. Sus huellas quedaron impresas en la nieve. ¡Qué buen corazón el suyo! Y aún añade: ha nevado tanto y hace tanto frío que la ovejita debe de estar muerta de hambre. Le llevaré esta zanahoria y regresaré. La ovejita de rizos blancos ha salido a buscar algo para comer y no dirías nunca que encuentra una col que se escondía bajo la nieve. La ovejita se come la col y no deja ni una sola hoja. Harta y satisfecha, regresa a su casa. La ovejita entra en su casa y al ver la zanahoria dice: ¿una zanahoria? ¿Quién la habrá dejado? Seguro que ha sido el caballito. Se pueden ver sus huellas en la nieve. Y aún añade: ha nevado tanto y hace tanto frío que mi vecino, el cervatillo, estará muerto de hambre. Le llevaré esta zanahoria y regresaré. La ovejita de rizos blancos corre que te corre por la nieve, que cruce y resbala, por los prados helados y por el bosque hasta la casa del cervatillo. Toc, toc, abre la puerta y... ¡oh! El cervatillo no está. Deja la zanahoria y se va. El cervatillo ha ido a buscar algo para comer y no dirías nunca que encuentra una mata de hierba helada y briznas de pino verde. Come hasta hartarse y luego regresa a su casa. Ve la zanahoria
¿quién la habrá traído? Creo que ha sido la ovejita de rizos blancos. Perdió unos de sus rizos al salir de aquí. Y aún añade, ha nevado tanto y hace tanto frío que el conejito gris debe estar muerto de hambre. Le llevaré esta zanahoria y regresaré. El cervatillo salta verjas y mata de acebo y corre por peñascales y por el bosque sin hojas hasta que llega, al fin, a la casa del conejito. El cervatillo muy suavemente le abre la puerta y ve al conejito gris durmiendo. Con gran sigilo deja la zanahoria a los pies de la cama. Pero entonces el conejito se despierta y el cervatillo rojo le dice: ha nevado tanto y hace tanto frío que a lo mejor no tienes nada para comer. Te traigo una zanahoria. Y así pasó, que del caballito a la ovejita y de la ovejita al cervatillo, la zanahoria regresó al conejito. ¡Oh, los buenos amigos! Y colorín colorado. El título oficial de consoterapeuta a Emilia de la Vara González. Madre mía, solamente nos hemos pasado 2 minutos. Esto no es nada. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. No sé si alguien querrá hacerme alguna pregunta y al final a Lorenzo, a Ana o a Emilia. Y si no, nada, pues agradecemos vuestra visita. Si queréis que os pase la presentación, poneros en contacto con Cuentoterapia Albacete y os esperamos aquí en el próximo encuentro, que será el tercero. Muchísimas gracias.